ilusión que me condena, la ilusión que me... 8 de la noche, 15 minutos en todo el país. Ya estamos con nuestro primer invitado, Fer. Así es. Le toca la presentación. Recibimos acá en nuestro programa en Inforama a un reconocido abogado del medio y político también. Estamos hablando del doctor Miguel Ángel Vázquez Sastre, 2 veces diputado provincial. Él pertenece a las filas del radicalismo, no está activo en la política, pero siempre está activo en diálogos, en charlas. Nos va a contar también nos va a dar alguna primicia, Marce también. Esperemos. ¿Sí? Me dijo Estamos ansiosos. me dijo que va a hablar de todo, así que le podemos Bueno, preguntar absolutamente de todo. pero ¿es abogado o contador usted? Es abogado. Abogado. Ah, bueno, ahí está. Es abogado, también fue, recordemos, subdirector de Asuntos Municipales. Subsecretario de Asuntos Municipales durante el la segundo gobierno de Brizuela del Moral. Digo, tiene una larga trayectoria y podemos hablar de política tranquilamente con él y bueno, y saber qué es lo que está agradecerles, pensando. por supuesto, agradecerles la invitación. Como dice Fernando, no estoy militando activamente, incluso hasta con los mismos medios, trato uno de reservarse, estoy muy dedicado a la profesión. Y de elegir, y nos ha elegido, que es bueno. Es muy bueno, aparte de un amigo, Claro. los sigo, los escucho, Bueno, y me parece que es un espacio interesante para quienes estamos nos gusta el camino de la política. Claro que sí, me parece que está muy bueno. Bueno, a ver, Miguel, hoy la Unión Cívica Radical tiene verdaderamente poder de decisión, no solamente está acompañando estrategias y está solo en algunas cuestiones de armado. Bueno, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, más que acompañar, estamos en una crisis muy profunda, que tampoco es ajena en general a la crisis de los partidos políticos. Sí, los tradicionales. Exactamente. Quizás la diferencia que pueda haber a nivel local como a nivel nacional es que todavía en distritos fuertes de nuestro país el radicalismo está fuerte. Si bien no hay dirigentes con presencia nacional o con proyección nacional, sí creo que territorialmente el radicalismo sigue teniendo bastiones muy importantes. De hecho, aún en esta crisis de los partidos políticos, el radicalismo en los últimos años ha mantenido y ha recuperado algunos lugares importantes donde son gobierno. Y una red de intendentes que todavía, lamentablemente, que en nuestra provincia es todo lo contrario, pero que ha recuperado a lo largo y a lo ancho de nuestro país, sigue teniendo legisladores nacionales, pero bueno, en una época en donde justamente la política está bastardeada, está vilipendiada, en donde la gente está en contra de quienes hacemos política, tiene un concepto distinto al que creo yo, por supuesto, se debería tener de los dirigentes políticos, de los partidos políticos. O sea que es un momento complejo y en especial para mi partido. Pero creo que también se va acomodando un poco el contexto, dada la experiencia de estos casi 2 años y medio del gobierno de Milei, donde no se han resuelto problemáticas estructurales, donde si hablamos de la cuestión económica estamos en consumo a la baja, estamos en recesión, la micro, lo decía yo en el pase de programa, no está dinamizada. En ese contexto, ¿no? de donde la apertura económica indiscriminada, ¿no? La quita obviamente de aranceles, sobre todo los productos importados y con la crisis actual. ¿Vos crees que la industria, hablamos específicamente en la provincia, tiene herramientas reales para poder competir? Para mí es una economía que no es competitiva internacionalmente, ¿no? Porque estamos muy caros en dólares, con un dólar pisado artificialmente, podemos coincidir o no, pero digo, es una ola esto que se está dando de cierre, de despidos, en la mayoría de los distritos, ¿no? Bueno, ¿qué opinas al respecto? Si hablamos de la gestión propiamente dicha, y que necesariamente la tenemos que vincular en cómo desde la política aportamos para que esto definitivamente no sigamos cuesta abajo, no sigamos cayendo. Acá se genera una expectativa muy importante con el gobierno actual, que no se traduce hoy, sin dudas,
en resultados concretos para la gente. Claro. Y más allá de la gente, sectores que hoy están muy castigados. Y eso se advierte. Uno quizás los primeros meses, el primer año, veía con cierto optimismo algunas medidas y que de alguna forma a todos, y en especial a quienes hacemos política, la forma en cómo irrumpe Milei, cómo llega a ser presidente, también nos dio una lección, un cachetazo de realidad, de decir, che, ¿cómo es esto? ¿Cómo se llegó a esto? Sin duda, la enorme responsabilidad principal es justamente de los dirigentes políticos y de los partidos políticos. Pero igual en un contexto donde hay, digamos, líderes de similares características, Trump, pasó Bolsonaro, sí, Brasil. exactamente, no está pasando solamente en nuestro país. Bien. Quizá la figura de Milei ha sido mucho más fuerte, el impacto en las formas, Claro. de él, ¿no? Yo soy un convencido que en política lo gestual tiene mucha presencia, para bien o para mal, y él sin duda tiene esas características que mucha gente acompañó, que por ahí yo creo que en cierto modo como veníamos. Yo soy un convencido que Milei es producto no solamente del enojo de la gente con la clase política, sino una estrategia concreta del propio peronismo, del propio kirchnerismo, que veía que la gestión de Alberto Fernández era nefasta y que en ese momento la oposición estaba representada en gran parte de la gestión de Alberto Fernández y Juntos por el Cambio, Cambiemos, y que indudablemente antes de la irrupción fuerte de Milei uno advertía que ninguna encuesta, ni siquiera cercana, de los encuestadores cercana al gobierno en aquel momento, le daba a cualquier candidato con proyección que no pasaba el 30% del oficialismo. Sí, estaba dividida en tercios. Y la oposición, pero incluso antes de la irrupción de Milei, estamos hablando de Juntos por el Cambio, no bajaba del 50%. Entonces la irrupción de Milei fue un castigo a la clase política, un hartazgo a la clase política, un castigo al gobierno en aquel momento, pero también una estrategia fina, concreta del propio gobierno que ha puesto las herramientas políticas necesarias para nosotros entrar en ese juego de una interna que no nos favoreció. Digo nosotros porque pertenecía a ese espacio político, y ahí surge. Ahora, la irrupción de Milei, para muchos, incluso para mí, en algún momento lo he pensado, para la etapa que estaba viviendo la Argentina y que estaba viviendo era importante, era necesaria, porque de ahí va a poner claro sobre oscuro de muchas cuestiones que antes las gestiones anteriores, incluidos nuestros presidentes de nuestros espacios, llámese de la Rúa, Macri, no supieron, no quisieron o no pudieron hacer cambios estructurales de fondo. Bueno, uno creyó que era el hombre necesario para hacer este famoso superávit ir con los gastos superfluos, apuntar a los focos de corrupción y demás, pero hoy estamos viendo que la situación se nos está complicando, ¿no? Estamos a ver mucho superado. Gregre para decir Gregorio, estamos Claro. volviendo lo mismo y entonces es bastante complejo el tema. Bueno, y tocaste un tema que es bastante sensible, ¿no? Esto de los fondos casi cero de la nación, los envíos a las provincias que están siendo preocupantes. ¿Vos qué pensás? ¿Hay que endeudarse para pagar sueldos o hay que empezar, digamos, porque estamos hipotecando también el futuro de los catamarqueños haciendo eso? ¿O vos pensás que hay una salida alternativa que no estamos poniendo de manifiesto? Si es estrictamente local la pregunta, Local. siempre las deudas traen consecuencias. El tema que yo veo acá en lo local, que hay mucho, antes de endeudarnos, hay muchos focos también en donde creo que los gastos son absolutamente inconmensurables y no se trabajó en disminuir el gasto real. No el gasto de la política, porque eso termina siendo un número que es insignificante cuando uno gobierna En el volumen. en el volumen. Pero sí creo que alternativas debería haber. Yo creo que Catamarca todavía no está en condiciones de ofrecer, y esto lo vivimos los catamarqueños cuando recorremos la provincia. Sabemos el potencial que tenemos, pero no estamos todavía dando la tecla de cómo poder venderlo. Está bien, tenemos la minería, uno está expectante, hay cosas claro sobre oscuro, hay zonas grises que no sabemos cómo, ni dónde, ni para qué. Tampoco el gobierno es claro en mostrar qué es lo que se está haciendo con la minería, qué es lo que está quedando. Yo fui un acérrimo defensor de en aquel momento la ley de distribución secundaria y regalías mineras. De hecho, yo he participado en la redacción, hoy la han borrado de un plumazo. No sabemos qué está pasando con eso. Esa es una expectativa real, concreta, pero que los frutos no sabemos si es o porque no dan los números o porque algo está pasando en el medio. Si hablamos de turismo, hay lugares en donde uno advierte que es un potencial enorme.
pero seguimos en la eterna Sí. discusión que no este gobierno, el gobierno anterior nuestro también, que no sabemos cómo capacitar a la gente, cómo trabajar. A ver, uno puede poner cabañas en Fiambalá, Sí. y no tenemos gente todavía que vaya a limpiar, a llevarle las medialunas para el desayuno. O sea, hay una red de lo micro que todavía el gobierno está teniendo una ausencia muy fuerte, y yo creo que eso se traslada a muchas de las otras cuestiones. Sí, sí, sí. Y volviendo a tu pregunta, creo que Catamarca tiene que dar una vuelta de tuerca. En su momento se habló del plan estratégico consensuado hace 25, 30 sí. años. Me parece que hay que poner los mejores, las mujeres y hombres los mejores, y discutir en serio este tema. Y no que cada uno lleve agua a su molino. Y eso es lo que creo yo que nos está boicoteando constantemente la posibilidad de dar un paso para adelante. Esa falta de madurez política para consensuar, ¿no? Ese Totalmente. acuerdo que incluya a todos los espacios. Y esto de todas incluyo a los oficialismos y Sí, a la sí, por oposición, eso. ¿no? Cada uno está con su quitita. Además, en el mundo en general se hace de esa forma. Acuerdos, digo, maduro, desde la madurez política me refiero, donde vos puedas determinar políticas de Estado que gobiernes vos, gobierne Marcelo, gobierne yo, se cumplen, ¿no? Lo que Sí, pasa sí. es que también hay Cortoplacismo, acá siempre vivimos con el desajustes, pero cortoplacismo. claro, pero hay desajustes estructurales que, eliminando la obra pública, digo, no enviando los fondos, porque vos tenés, hoy somos parte del triángulo del litio, pero no tenemos la infraestructura adecuada. Totalmente. Nos fuimos de un Entonces, extremo al otro, claro. y creo que ahí todos los extremos son malos. Me parece que es un gran problema que está teniendo actualmente este gobierno, es de no estar observando como corresponde esa situación. Hoy claramente la obra pública es un disparador. Está claro que había focos de corrupción enormes e ineficacia en la generación y en la concreción, pero eso no es difícil de determinar de cómo combatir eso. Totalmente. Pero nos fuimos al otro extremo, y Para hoy, eso están las auditorías, si sabremos de auditorías, pero bueno. tal ¿no? cual, tal cual. Fuimos parte del gobierno de Cambiemos, yo ya lo expresé, vos también, en la coordinación del Plan Belgrano. Hubo también, como proyecto y como sustento político, era importante, no se pudieron concretar. Muy. A partir de mitad de término, 2017, bueno, nada, porque se priorizó otros aspectos de la macroeconomía y se quitaron, digamos, fondos también para que nosotros podamos desarrollar lo que estaba planteado. ¿Está ocurriendo lo mismo? No, es mucho más profundo. Es profundo, sí, ¿no? Sí. Por lo menos en esa época había una hoja de ruta. Totalmente. Estaba detectado dónde se tenía que trabajar. Me parece que ahí lo que faltó es coraje en algunas decisiones políticas. Me parece que los buenos modales en política tampoco estábamos preparados para llevarlo después de 20 años de billetera y garrotazo. Claro. Fueron muchas cosas que yo lo vinculo a errores políticos que por supuesto terminan boicoteando. Sí, o erosionando, ¿no? Erosionando. Pero había una hoja de ruta y creo que faltó coraje. Hoy veo un desinterés concreto, real, específico en enfocarnos en la macro, en algunas cuestiones muy puntuales para algunos sectores, pero estamos, y es muy peligroso eso, es muy peligroso. Absolutamente. Bueno, podemos pasar al plano de Sí. judicial, si se quiere, ¿no? Dale. Bueno, no sé, los vecinos en realidad dicen, y hablan mucho de lo que piden los barrios y lo que realmente está haciendo falta, no solamente aquí en Catamarca, yo quiero a nivel país, que es el tema seguridad, pero la justicia también parece que fuera como una puerta giratoria, ¿no? El problema real está en que las leyes quizás, tal vez, son más blandas, o que el sistema judicial de la provincia no funciona como debería o como debería ser, no lo sé. Me parece que son ambas cosas. Justamente esto también es fundamental, es muy bueno el tema también, que está excluido de una discusión profunda y madura de lo que hablábamos recién, de un gran pacto, un gran acuerdo, donde tenemos que abordar este tema también. Despojarnos de la subjetividad, de despojarnos de las ideologías. Yo creo que la ideología está muy inmiscuida también en el Poder Judicial, y no solamente en la designación de las estructuras, sino en las leyes, en los procedimientos. Entonces nos fuimos de un extremo al otro, y tampoco sirve eso. Entonces hoy queremos por ahí borrar con un codo, no podemos porque no llegamos a los acuerdos, y en el mientras tanto estas zonas grises que permiten que un Poder Judicial que hoy está coaptado, está erosionado en cuanto a la formación, salvo honrosas y grandes excepciones, a las decisiones políticas, incluso de algunos dirigentes.
Hoy la justicia, si bien tiene un manto de modernización, hoy el ciudadano común no puede acceder como debería acceder, y si accede no es, uno entra ya con el prejuicio de que por algún lugar u otro no se va a hacer justicia. Por supuesto, no es lo mismo el foro laboral que el civil, que el penal, que el qué sé yo, el de familia. Claro. Hay buenas ideas, pero que no se materializan, y siempre estamos con los cambios, con etiquetas o con fotografías, pero las cuestiones de fondo creo que estamos lejos todavía de llegar a entender de que la justicia es un poder más, pero que tiene que estar en beneficio de justamente del ciudadano que recurre al Poder Judicial para algo. Sí, sí. Y bueno, hay otros intereses en el juego, Sí, sí. sin duda eso, ¿no? Sin duda. Bien. Y qué pensar en los tribunales de alzada cuando uno... Es complejo el tema, es complejo. Bien. Bueno, el tiempo muchas veces es tirano. Antes que te vaya, me gustaría que nos cuentes entonces esta primicia que me dijiste, afuera del aire hay reuniones, tiene que ver más con la cuestión del radicalismo, de la interna, que se está empezando a mover. Hay algunos mensajes, de hecho estuvo Fernando Navarro acá en nuestro primer programa, en nuestro segundo programa, y nos contó que, bueno, que a nivel radicalismo nacional hay, ¿no?, un movimiento, y hay, para atacar esta incertidumbre y esta cuestión de contexto, reuniones. Seguro. Bueno, sí, yo vengo hablando hace más de un mes y medio. Siempre estuve vinculado a grandes dirigentes del radicalismo nacional, con mucha trayectoria, que hoy también están en sintonía con lo que uno está haciendo, más en sus actividades privadas, observando los escenarios, pero personas mujeres y hombres dirigentes de perfil político, técnico, que merecen el mayor de mis respetos, y que hoy, bueno, la situación es muy compleja, no solamente lo partidario, lo nuestro, sino lo que estamos viendo, lo que se avecina, lo que está pasando, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, necesariamente, por la experiencia misma del propio radicalismo, que ha sido parte de un gobierno, más allá de las lecturas que se hagan, pero ha sido parte de un gobierno anterior al gobierno de Alberto Fernández, entender de que este gobierno está fracasando para volver al pasado, y bueno, nos ha puesto nuevamente en alerta para empezar a pensar y cómo aportar, ¿sí? No desde un cargo ni desde un espacio para disputar, sino las ideas, qué podemos hacer, cómo podemos aportarle a una nuestro alternativa, comité. Exactamente. Y dirigentes Sí. prestigiosísimos, ¿no? Jesús Rodríguez, Ricardo Gilavedra, Ernesto Sanz, Mario Negri, Adolfo Sturrin, Karina Banfield, Lilita Puig. Gobernadores también Sí, están va a ahí. estar probablemente Alfredo Cornejo, va a estar Gustavo Mena, que es el vicegobernador de Chubut, va a estar... Esdero, el Zorro. no sé si va a ir él, no sé. Va a estar es una reunión de dirigentes radicales. Incluso no me gusta decirlo por fuera del partido, porque no está convocado por el partido, pero sí con dirigentes, incluso partideros, que nos van a acompañar. No es abierta, es con algunas invitaciones muy puntuales. Bueno, yo he hablado con el doctor Guzmán, él nos va a acompañar, él sé que le dijo al doctor Navarro. Bueno, a mí ese lugar sí me gusta, desde la experiencia, desde la visión, de despojarnos de los prejuicios y de algún interés propio, de decir, che, ¿qué está pasando? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos hacer en adelante? Yo no quiero esto. El aporte, Sí, ¿no? sí. Que Pero puede tampoco quiero surgir. esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Vos sabés que hay un dirigente que en realidad no quiere que lo nombre, pero dijo que en realidad en la Unión Cívica Radical están más preocupados por los cargos Sin duda. que por los proyectos. Te lo digo yo, que lo vengo diciendo hace mucho. Entonces, quizás tal vez también pasa de eso, ¿no? La autocrítica inicial para poder llegar a esto que vos estás... Claro. Mira, Marcelo, nos yo estás estoy contando. fuera de la política por motus propios, por voluntad propia, pero también porque se ha hecho todo lo posible para que estemos afuera. Y porque indudablemente desde lo local había lo que yo llamaba en aquel momento los microemprendimientos de la política. Se lucha a destajo, a codazos por un carguito en esto, y nos hemos ido reduciendo a nada. Claro. Entonces me parece que si hay algo que tenemos que hacer en lo local es dejar de hacer lo que veníamos haciendo. Está claro que estamos hoy en un punto límite, pero bueno, siempre hay una luz, ¿no? Y en un contexto provincial y nacional complejo, los que realmente consideramos que tenemos buena fe, alguna experiencia, y despojarnos de nuestras subjetividades, entendemos que podemos aportar desde la idea y de la acción, por supuesto.
Bueno, vamos Muy a bien. esperar entonces, capaz que se genera alguna alternativa de ese espacio y bueno, será invitado próximamente, post viaje. Y ya para que nos cuente Sí, qué sucedió y cuál es la proyección. exacto. Che, no falta nada para las elecciones, ¿no? Uno dice, no falta nada para el Mundial, pasa el Mundial y ya estamos Sí, pensando sí, en las sí, elecciones sí. del otro año, ¿no? Y lamentablemente pensamos que en esto, que falta Mm. poco cuando las cosas no están bien. Porque Claro. cuando las cosas están bien es como que Sí, uno... sí. esto, una Es realidad verdad. también. No estás tan atento, Sí, ¿no? tal cual, va tal cual, transcurriendo con cierta normalidad. Es así. Tal cual. Bueno, Miguel, un placer volver Para a, mí también. a verte y te esperamos A a tu disposición. regreso. A Muchas disposición, gracias por este muchísimas tiempo. gracias. Muy bien. Miguel Vázquez Sastre, nuestro primer invitado, abogado y miembro de la Unión Cívica Radical, con novedades para luego de esa gran reunión, y yo creo que algo va a surgir, ¿eh? Totalmente. Yo creo que hay ideas que tienen que de alguna